Ecomundo, ojalá 4RD. En el día de ayer hubo unos atentados en dos iglesias en Egipto, ante la celebración de lo que es la fiesta de Pascua. Y es un hecho donde hasta el momento están registrados 44 muertos y 73 heridos. El impacto fue sumamente contundente, el Estado Islámico se lo atribuye y indiscutiblemente que esto se suma a la tensión dentro de esta región. Por otro lado, Rusia e Irán dicen estar dispuestos a responder ante la situación del ataque de los Estados Unidos que se perpetró la noche del jueves y que comentáramos en Ecomundo. Al mismo tiempo, Estados Unidos desplegó fuerzas navales en torno a Corea del Norte. Y es un hecho importante, sobre todo por la tensión que ha habido con las pruebas militares seguidas después de que Trump asumió el poder, lo cual indiscutiblemente es un hecho relevante desde el punto de vista de cómo está la coyuntura internacional. Recordemos los recientes atentados en Rusia y en Estocolmo, que siguen la corriente que se había presentado. Es como si una mano maestra fuera dando atentados terroristas a lo largo de Europa que tocaron Estados Unidos. Vamos a ver un poco la situación en el caso de Siria, sobre todo en los antecedentes, y lo que comenzó como un levantamiento político pacífico contra el presidente Bashar al-Assad se ha convertido en una brutal y sangrienta guerra civil que ha arrastrado a potencias regionales e internacionales. El conflicto ha dejado un saldo de más de 400.000 personas muertas, según la última estimación que hizo las Naciones Unidas en abril del año 2016, del pasado año. La cifra podría ser más alta debido a los problemas para acceder a determinadas áreas del país y a las dificultades para compatibilizar los números que presentan las partes enfrentadas. La guerra además ha provocado la huida de más de 4,8 millones de personas de Siria en uno de los mayores éxodos de la historia reciente. ¿Cuál era la situación en Siria antes de que estallara esta guerra? Años antes de que el conflicto iniciara, existía la queja y el cuestionamiento de la población siria en torno al alto desempleo, la falta de libertad política, la represión del gobierno de Bashar al-Assad, el nivel de corrupción, quien había sucedido a su padre, Hafez, en el año 2000. En marzo del 2011, un grupo de adolescentes que habían pintado consignas revolucionarias en un muro escolar en la ciudad sureña de Deraa fueron arrestados y torturados por las fuerzas de seguridad. El hecho provocó protestas prodemocráticas inspiradas en la primavera árabe. Las manifestaciones populares que en ese momento se extendían en los países de la región y que clamaban más democracia y derechos para sus poblaciones. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes, matando a varios, y esto provocó que muchas personas salieran a las calles. El levantamiento se extendió por todo el país, exigiendo la renuncia del presidente Bashar al-Assad. Y la respuesta de fuerza del gobierno para sofocar la disensión solo reforzó la determinación de los manifestantes. Para julio del 2011, cientos de miles estaban protestando en todo el país, exigiendo la salida de Bashar al-Assad. ¿Cómo viene entonces y cómo estalla la guerra civil? A medida que el levantamiento de la oposición se extendía, la represión del gobierno se intensificaba. Los simpatizantes de la oposición comenzaron a armarse, primero para defenderse y después para expulsar a las fuerzas de seguridad de sus regiones. Al-Assad prometió aplastar lo que llamó el terrorismo apoyado por el exterior y restaurar el control del Estado.
La violencia se incrementó rápidamente en el país. Se formaron cientos de brigadas rebeldes para combatir a las fuerzas del gobierno y lograr el control de ciudades y poblados. En 2012 los enfrentamientos llegaron hasta la capital, Damasco, y la segunda ciudad del país, Alepo. Para entonces, el conflicto ya se había convertido en más que una batalla entre aquellos que apoyaban al Assad y los que se oponían a él, y adquirió pronto características sectarias, enfrentando a la mayoría sunita del país contra los chiitas alauitas, la rama musulmana a la que pertenece el presidente Assad. Esto arrastró a las potencias regionales e internacionales, la cual añadió otro aspecto al conflicto. En junio del 2013, Naciones Unidas informó que 90,000 personas habían muerto. ¿Quiénes están en este momento peleando y cómo es la oposición de guerra? La rebelión armada de oposición ha evolucionado significativamente desde su comienzo de la guerra. Actualmente la oposición, es decir, quienes desean la destitución del presidente Assad, está formada por numerosos grupos rebeldes integrados por diversos tipos de personas. Estos grupos incluyen tanto combatientes moderados y seglares como el Ejército Libre Sirio, ELS por sus siglas en inglés, hasta grupos islamistas y yihadistas como el autodenominado Estado Islámico, cuyas tácticas brutales han provocado indignación global, y el Frente de Nusra, un grupo en sus comienzos que estaba afiliado a Al-Qaeda. A principios de este año 2017, el Frente de Nusra se fusionó con otros 4 grupos islamistas para convertirse en el Tahrir al-Sham, que se dice que es, después del Estado Islámico, el mayor grupo rebelde que combate a Al-Assad. También están los kurdos, basados en el norte de Siria, apoyados por Estados Unidos, que están buscando el establecimiento de áreas bajo su control en esa parte del país. De esta forma, con las diversas facciones que Al-Assad se ha creado, una guerra dentro de la guerra en Siria, en la que la oposición moderada está combatiendo tanto a los grupos islamistas como a las fuerzas del gobierno. Pero en esta guerra civil también están involucradas fuerzas de otros países. Desde el 2014, Estados Unidos junto con Reino Unido, Francia y otros 6 países habían dirigido incursiones aéreas contra el Estado Islámico en Siria, pero había evitado atacar a la fuerza del gobierno sirio. Rusia, por su parte, lanzó una campaña aérea sostenida en 2015 para estabilizar al gobierno sirio de Bashar al-Assad, tras una serie de derrotas infligidas por la oposición. La intervención de Rusia ha conducido a victorias significativas para las fuerzas leales a Bashar al-Assad. La mayor de ellas ha sido la recuperación de la segunda ciudad de Siria, Alepo, uno de los principales bastiones de los grupos opositores, que fue recuperada por fuerzas leales al gobierno de Bashar al-Assad. En diciembre del 2016, los grupos rebeldes, mientras tanto, continuaron luchando entre sí para ganar control del territorio. El Ejército Libre Sirio y otros grupos rebeldes moderados han pedido repetidamente a Washington armas antiaéreas para responder a los devastadores bombardeos de Rusia y el gobierno sirio. Pero Estados Unidos y sus aliados se han negado por temor a que las armas avanzadas terminen en manos de los grupos yihadistas del Estado Islámico. ¿Cómo se involucran las fuerzas internacionales de la región y de fuera de la región? Irán, que es chiita, es el aliado más cercano de Bashar al-Assad. Siria es el principal punto de tráfico de armamentos que Irán envía al movimiento chiita Hezbollah en el Líbano, el cual también ha enviado a miles de combatientes para apoyar a las fuerzas sirias. Rusia intervino desde el inicio apoyando la supervivencia de al-Assad en el gobierno, lo cual es crucial para mantener los intereses de Moscú en ese país y en la región. Arabia Saudita, por su parte, es otro participante en esta guerra subsidiaria para contrarrestar la influencia de Irán
su principal rival en la región, ha enviado ayuda militar y financiera importante a los rebeldes, incluidos los grupos con ideologías islamistas. En agosto de 2016, Turquía, alarmada por el avance cerca de su frontera de las fuerzas kurdas, a quienes acusa de simpatizar con su enemigo, el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, decidió apoyar al Ejército Libre Sirio y, según algunos informes, el grupo ha logrado recuperar su prominencia. Los rebeldes de oposición también han atraído varios grados de apoyo de otras potencias regionales como Qatar y Jordania. Como vemos, esta región es una región muy convulsa. Existen en este momento unos 250 millones de refugiados por diferentes motivos. Es el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tuvo una incursión directa en Rusia con los 59 misiles Tomahawk. Indiscutiblemente esto rompe el equilibrio con Rusia. Habrá que ver cómo la diplomacia logra recomponer esta alianza que se había planteado el presidente Trump y su cercanía con el presidente Vladimir Putin, y cómo se recomponen las fuerzas dentro de este espacio regional tan conflictivo, donde hay 4,8 millones de desplazados por esta guerra civil y 400.000 muertos. Parte importante de todo ese flujo migratorio a Europa que ha generado toda esa reacción realmente xenofóbica en Europa. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, Cita Cultural.